Esto lo publicó el Consejo de la Judicatura Federal para explicar cómo fue el procedimiento mediante el cual llegó la denuncia anónima y la validez que tiene esta, de acuerdo a una reforma que se hizo a la Constitución en el año 2020. Dice también el Consejo de la Judicatura Federal que ellos pues no pueden sancionar o investigar a Arturo Saldívar, que quien lo puede hacer es la Suprema Corte de Justicia, y lo va a hacer la Suprema Corte de Justicia, y además ordenan la investigación sobre la filtración del proyecto donde pues se ve toda la porquería de Arturo Saldívar y varios funcionarios. Después les voy a dejar una conferencia de prensa donde estuvo Kenia López Rabadán y varios senadores del PAN. Ella fue la que habló, la única que habló, donde están anunciando que van a llevar a juicio político a Arturo Saldívar. Y dice que pues, no va a pasar la denuncia, fíjense qué chistoso, de juicio político contra Norma Piña porque no tienen los votos suficientes en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados. Pero pues ellos tampoco, entonces también lo que ellos están anunciando se va a quedar en el limbo. Lo único que puede pasar es que sí pueden inhabilitar a Arturo Saldívar de por vida por lo que hizo. Les leo lo que dice el comunicado. Dice: conforme a la normativa que rige la actuación del Consejo de la Judicatura Federal, es competencia de la presidenta pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos, de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. Toda queja por responsabilidad administrativa, incluyendo las anónimas, por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar tanto la existencia de la falta administrativa como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados. Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones, esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente. Bajo este último supuesto, desde el 2018, fíjense desde cuándo, ya se habían iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas, o sea, no es la primera vez que esto ocurre. Esta regulación del Consejo de la Judicatura Federal responde a lo dispuesto en los artículos 91, segundo párrafo y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que para la admisión de la denuncia anónima no exigen que se acompañen pruebas, y colocan ahí los dos parrafitos del artículo 91 y 93, el 91 que dice: la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de autoridades externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencialidad la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras. Lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine para tal efecto el Sistema Nacional Anticorrupción. A partir del marco normativo referido, el 9 de abril de 2024, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos un exministro, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas. En dicho acuerdo se consideró que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un exministro. En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal notificó por oficio al máximo tribunal, por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaria General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal
resolverá lo conducente. Se informa que, por acuerdo de la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de acuerdo firmado de manera electrónica por el titular de la Unidad General de Investigaciones y Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, esto en términos de la normatividad correspondiente. ¿Quién lo filtró? ¿Quién sabe? Pero esto estalló. Yo les dije cuando vi lo que estaba pasando, les dije, esto es el peor escándalo de corrupción que hay en el gobierno de López. Esto es muy grave. Lo que hizo Arturo Saldívar y lo que hizo Julio Scherer ojalá de verdad, tiene que ser investigado. La Fiscalía General de la República tiene que investigar. Es que cuesta tanto trabajo creer que el parásito ese de Gertz Manero pueda hacer algo. Todos los casos se le caen y en esta situación, siendo él un palero de López, menos. Va a ser muy complicado, pero de que esto ya quema de por vida el corrupto de Saldívar, es un hecho. Es un hecho. Les dejo la conferencia de las panistas estas que anuncian el juicio político, que no va a llevarse a cabo. O sea, lo podrán hacer, pero en la votación no les alcanza. Tampoco a los otros les alcanza para el juicio político contra Norma Piña. Por estar aquí el día de hoy en esta conferencia de prensa. El señor Arturo Saldívar renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para irse de matraquero de la señora Sheinbaum. Abandonó su responsabilidad como juzgador buscando impunidad. La investigación que está realizando el Consejo de la Judicatura Federal en su contra se debe a una denuncia legítima que muestra una red de coacción a jueces y magistrados. Esta red de extorsión y de intimidación busca beneficiar al gobierno de López Obrador. El mismo presidente de la República dijo desde Palacio Nacional que Saldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no le eran favorables. Dijo, él ayudaba. Y todos sabemos que a confesión de parte, relevo de prueba. Si bien el Consejo de la Judicatura está realizando una investigación, el Poder Legislativo debe hacer lo propio y fijar las responsabilidades políticas a que haya lugar. Por ello, informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República antes que los intereses del pueblo de México. El señor Saldívar dejó su cargo en noviembre pasado y aún puede ser sujeto de investigación por parte del Congreso, ya que tal y como lo señala el artículo 114 de la Constitución, el juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber salido de su encargo. En caso de resultar culpable Arturo Saldívar, debe ser inhabilitado de cualquier cargo o comisión para que no le siga haciendo daño a México. Nuestro respaldo a la ministra presidenta Norma Piña por su valiente defensa a la Constitución, a los mexicanos y al Poder Judicial. Hoy queda claro, o estás del lado de la corrupción, del ministro bravucón, de la corcholata que miente y del gobierno que quiere destruir al Poder Judicial, o estás del lado de la justicia, del bien para los mexicanos, de la ministra presidenta valiente y de la candidata de la verdad. Desde aquí le decimos al señor Saldívar, qué tristeza ver su caída profesional y ética. Pasó de ser ministro de la Corte a ahora ser espadachín de Víctor Hugo Romo, que claramente es la imagen de la corrupción. Muchas gracias.
Senadoras, senador, si ustedes nos los permitieran, tenemos preguntas de parte de nuestros compañeros de La Fuente. Les pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senadora, ¿cómo está? Buen día para todas y todos. Bueno, está un senador ahí atrás de usted. Pues es consultarle justamente este tema de esta denuncia que van a presentar ante la Cámara de Diputados, pues es consultarle, aparte de lo que mencionó, qué términos va a ocupar para esto, si va a ocupar la declaración que dio el presidente López Obrador en las mañaneras, que fueron 4, si no mal recuerdo, porque yo también estoy allá. Fueron 4, aparte lo que mencionó justamente la candidata Claudia Sheinbaum respecto a cómo llegaba, en qué carácter llegaba como asesor de ella en el tema legal. Y 3, si considera presentarla también por el tema de los jueces, que también ya ellos hablaron y también dijeron que sí, es cierto este tema de que los coaccionó en el tema de resoluciones a favor de la 4T. Sin lugar a dudas, la caída de Saldívar es brutal. Pasó de ser un ministro de la Corte a ser un matraquero de la corcholata que se la vive diciendo mentiras. Y por supuesto, a confesión de parte, relevo de prueba. López Obrador confesó que ocupaba a Saldívar, siendo este presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Incluso Saldívar mismo confesó que, pues claramente, eso que dijo López Obrador era cierto. Por supuesto que para nosotros es claro, debe de haber un juicio político en contra del ministro matraquero, porque no puede seguir dañando a las instituciones. Esta obsesión de tener impunidad, porque por eso renunció a su cargo antes de concluirlo, porque lo que él quiere es tener impunidad. Por cierto, no se le va a hacer porque su corcholata no va a ganar, pero sobre todo no se le va a hacer porque claramente el Poder Judicial debe seguir siendo autónomo. No tenemos ningún empacho en decirlo. No va a pasar ningún tipo de amenaza en contra del Poder Judicial porque no tienen los votos. Y aquí estamos, aquí está el PAN, aquí está la oposición para defender a los mexicanos, a la justicia y al Poder Judicial.